bueno, muy amable. Bueno, muy buenos días. Muy buenos Procede el días, despacho, señoría. procede el despacho número 2 de la sala jurisdiccional. Señor Teniente. El despacho número 2 de la sala jurisdiccional disciplinaria del Huila. Magistrada Floralba Poveda Villalba, hoy 22 de mayo del año 2017, coloco 17. A dar inicio a audiencia de pruebas y calificación provisional, proceso radicado con el número 2017-72, que se adelanta al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, por informe presentado por el señor Teniente Coronel Ernei Moreno Velandia, inspector delegado Región 2 de Policía de Neiva. Se concede el uso de la palabra a quienes asisten a la diligencia para que se identifiquen e indiquen en qué calidad asisten. Doctor. Muy buenos días, su señoría y demás asistentes a esta audiencia pública. Actúa en calidad de investigado el suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con cédula de ciudadanía número 1028, expedida en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, dispongo de la carrera quinta, número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol, oficina 102, en el municipio de Rovira, Tolima, y del correo electrónico daniel.neira.ríos@gmail.com. Doctor, es tan amable, ¿me repite su correo? Sí, claro, su señoría. daniel.neira.ríos@gmail.com. ¿Autoriza de manera expresa sus notificaciones y comunicaciones a su correo electrónico? Sí, su señoría. Bueno, muchas gracias, doctor. Su señoría, buenos días. Un saludo cordial a todos los asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Ernei Moreno Velandia, grado teniente coronel oficial de la policía. Me identifico con la cédula de ciudadanía 80433-094 de Bogotá. Funjo como inspector delegado de la Policía Nacional en la región número 2, con sede en la ciudad de Neiva. Mi correo electrónico, como aparece en el documento, ernei.moreno@correopolicia.gov.co. Y pues también igual autorizo ser notificado cualquier comunicación a través de este correo, doctora. Bueno, muchas gracias. Identificados así quienes asisten a esta diligencia, se deja constancia que no compareció el agente representante del Ministerio Público, quien se encontraba debidamente citado conforme comunicación que le fuera remitida del 5 de abril del presente año y obrante a folio 14 de las presentes diligencias. De otro lado, a continuación, señor teniente, siéntese por favor. El despacho deja constancia que se realiza en la presente diligencia de manera virtual la solicitud del abogado investigado, por lo que en aplicación de las normas correspondientes a dar aplicación a principios de celeridad, eficacia, el despacho accedió a dicha solicitud, por lo tanto se adelanta la diligencia de esta manera a través de videoconferencia. De otro lado, por parte de la Secretaría se citó al señor Teniente Coronel Ernei Moreno Velandia en su calidad de inspector delegado Región 2 de Policía, en su calidad de quejoso. Sin embargo, al verificar las diligencias correspondientes, en calidad de servidor público rinde el correspondiente informe que, conformidad con el artículo 67 de la Ley 1123 de 2007, una de las formas de iniciar la acción disciplinaria es la siguiente. La acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio por información proveniente del servidor público o por intermedio de que amerite credibilidad y también mediante queja presentada por cualquier persona. No procederá en caso de anónimos, salvo cuando estos suministren datos o medios de prueba que permitan encauzar la investigación y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. En estas condiciones no es considerado como quejoso el señor Teniente Coronel Ernei Moreno Velandia, por lo tanto el despacho pues estará las presentes diligencias teniendo en cuenta
que el señor teniente coronel actuó en su calidad de servidor público, lo que rindió fue un informe y por tanto no se le conferirán las facultades a que hace mención el artículo 69 de la ley 1123 de 2007 en su calidad de quejoso. Por lo tanto, se autoriza su retiro del recinto, señor teniente coronel. Doctora, muchas gracias. Sin embargo, si me lo permite su señoría, pues para no entrar de todas maneras en la ampliación, digamos, de mi informe, sí quiero, si me lo permite la doctora, de pronto aportar algunos elementos que pueden servir como medio de prueba para ilustrar pues este proceso, toda vez que considero que el doctor Neira, con quien tengo algunos expedientes, algunos procesos, quizás por su juventud en el ejercicio de su profesión, pues ha incurrido en una serie de injurias y calumnias contra este servidor público, quien también ejerce el derecho y es especializado y también tiene amplia experiencia en el derecho disciplinario, y quien considera que el ejercicio de esta bella profesión no se puede dilapidar con la forma como el doctor lo viene haciendo. Entonces, escúchame, si su su señoría señoría, me lo permite. estamos en una ampliación de informe para poder yo empezar a tomar nota, porque le acaban de decir al señor coronel que se puede retirar y yo escucho que está haciendo una ampliación de informe. Entonces, no sé si es que va a iniciar práctica probatoria o si el que va a direccionar la audiencia, con todo respeto, va a ser el señor coronel, porque le acaban de decir que se retire y sin embargo no acata la orden. Doctor Neira, pues de usted es sabido que quien dirige la audiencia es la suscrita magistrada, solamente se le concedió el uso de la palabra al señor teniente coronel sin que ello signifique que es una ampliación de informe, teniendo en cuenta que usted también lo debe saber, dicha ampliación de informe sería bajo la grada del juramento y no se ha tomado dicha formalidad. Lo anterior, pues, no haberlo tenido en su calidad de quejoso, señor teniente coronel, no implica que el despacho no pueda llamarlo a rendir una declaración, para lo cual en su oportunidad correspondiente el despacho así lo dispondrá de considerarlo necesario. Y de todas maneras, pues como usted rindió un informe, si desea dejar alguna documentación, el despacho en su oportunidad le informará si del mérito probatorio que le va a dar. Bueno. Gracias, doctora. Entonces sí, sin entrar en mayor discusión ahí con el doctor Neira, entonces aporto unos elementos que considero pueden servir de prueba para ilustrar mi queja en 2 copias, entonces para que la doctora los analice y se le dé el valor que corresponda. Doctora, muchas gracias, no siendo más entonces me retiro. Doctor Neira, buen día. Bueno, señor teniente coronel, muchas gracias por haber asistido, que esté muy bien. Bueno. Entonces, el despacho deja constancia que se allegó un escrito dirigido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Huila, Palacio de Justicia, carrera 4ª 699, piso de oficina 201, el cual, pues, el señor quejoso, el investigado, pues, no tiene conocimiento del mismo y procederemos a... Doctor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la presentación del informe que presentó el señor teniente coronel para seguir con el procedimiento del artículo 105 de la ley 1123 de 2007. Con posterioridad le correremos traslado del escrito que el señor teniente coronel presentó y continuaremos con el trámite de la diligencia. Bueno. Sí, señor. Doctor, con relación al derecho que a usted le asiste a estar representado por un apoderado en estas diligencias, despacho le informa que pues es un derecho que a usted le asiste y por tanto se le pregunta si es su deseo estar asistido en estas diligencias por un abogado o si va a asumir su propia defensa. El suscrito asumirá la propia defensa, señorita. Bueno, entonces continuando con el trámite establecido en el artículo 105 de la ley 1123 de 2007, procedemos a la presentación del informe que ha rendido el señor teniente coronel Ernei Moreno Velandia, por lo que se le pregunta al abogado investigado si se da por enterado del escrito que presentara el mencionado servidor público junto con los anexos que corresponde a la impresión de una conversación, al parecer por la red social Facebook, un escrito de fecha 2 de febrero del 2017, dirigido igualmente al señor inspector delegado de la región 2 de policía en 2 folios. Se le pregunta si se da por enterado de la queja junto con los anexos, teniendo en cuenta que, pues, obra que se le remitieron vía correo electrónico, doctor.
Sí, su señoría, efectivamente lo recibí, solo habría que hacer la claridad de si el anexo es el mismo, en atención a que se ha citado la red social Facebook, y el anexo que a mí me llegó corresponde a Twitter. Perdóneme entonces. Ya verifico. Así es, Twitter. Sí, bueno, entonces siendo el mismo, me doy por enterado plenamente de la queja. De todas maneras, creo que de esta manera lo podría... Sí, es el mismo. Es perfecto. Es la misma que yo tenga, gracias. Bueno, doctor, ¿hay necesidad de leer el informe o usted ya lo conoce en su integridad? Lo conozco perfectamente, su señoría. Bueno, doctor. Entonces, continuando con el trámite, le preguntamos si usted acepta las indagaciones que se hacen por parte del señor teniente coronel, según el informe que se ha llegado, indicándole que el aceptar la falta antes de la formulación de cargos es una causal de atenuación punitiva, consistente en que en caso de ser hallado responsable no les es aplicable la sanción máxima, esto es la exclusión en el ejercicio de la profesión, siempre y cuando no tenga antecedentes disciplinarios. Si usted acepta las indagaciones. Se trata de una queja temeraria, no acepto las imputaciones que allí se han hecho. Bueno, doctor, es un derecho suyo rendir versión libre en estas diligencias, por lo que se le pregunta si es su deseo rendirla, doctor, teniendo en cuenta que dicha diligencia, sin la gravedad del juramento, libre de todo apremio. Sí, su señoría, es mi deseo rendir la versión libre para en ella incluir incluso unas solicitudes probatorias de ser el caso. Bueno, doctor, dentro del trámite establecido en la ley 1123 de 2007, lo escucharíamos primero en diligencia de versión libre y luego ya vendríamos con el aporte y solicitud de pruebas, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señora. Bueno, el despacho igualmente le indica que la diligencia de versión libre se le debe advertir que usted no está obligado a declarar contra usted mismo ni contra sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2ª afinidad, 1º civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera permanente. Es tan amable, doctor, sus anotaciones civiles y personales. Mi nombre es Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con cédula de ciudadanía 1100. Ejerzo adicionalmente la actividad de periodismo digital, misma municipalidad donde laboro en calidad de director de un centro de formación técnica. Tengo, no sé si me falta algún dato, su señor. No, doctor. Entonces tiene el uso de la palabra para que usted presente las exculpaciones que considere frente a al informe que da cuenta de algunas presuntas faltas disciplinarias por parte suya, doctor. Gracias, su señoría. No deja de sorprenderme, y así debo de expresarlo en esta diligencia, la persecución sistemática que se viene orquestando desde la Inspección General de la Policía Nacional contra el suscrito apoderado. De verdad que es increíble ver cómo se presenta una queja contra el suscrito simplemente porque pareciera existiera un objetivo para apartarme del litigio en cuanto a procesos disciplinarios al interior de la Policía Nacional. Hablo de una persecución sistemática por parte de la inspección en atención a que esta es una queja más de las que se han venido presentando de manera repetitiva, no solo a través del Honorable Consejo Superior de la Judicatura en sus diferentes seccionales, sino que adicionalmente ha trascendido a los medios de comunicación. Debo poner de presente, su señoría, que por ejemplo, desde la Inspección General se me ha acusado públicamente de comprar jueces, de corromper la rama judicial para lograr reintegro de policías. Adicionalmente se infiltró el esquema de protección que me asignó la Unidad Nacional de Protección el año pasado y se pretendía vincular al suscrito en una interceptación ilegal a periodistas, y ahora resulta que se me hacen una serie de señalamientos a través de las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura, que incluso están totalmente alejados de la realidad y que buscan generar una cortina de humo frente a un funcionario que manifiesta a grosso modo la prestación de su honra, pero cuando su trayectoria profesional no ha sido la más transparente, en atención a que ha venido siendo objeto de cualquier cantidad de señalamientos que ponen en duda su transparencia como inspector, y que ahora, pues como cortina de humo, presenta este tipo de queja. Al respecto, puntualizando la queja, observamos cómo frente a los hechos en el folio 1 de la misma, esto es folio 2 del expediente, me señala de no colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado. Y frente a ese deber que según el señor inspector el suscrito ha incumplido, debo decir que no ha existido la más mínima falta de colaboración
de lealtad y de legalidad dentro de la actuación. Único proceso en el que tengo en la inspección de la región 2 de policía. El inspector hace un momento decía que son varios los procesos. De entrada empieza haciendo señalamientos falsos, no tengo sino un solo proceso en ese despacho donde él es primera instancia, y frente a ese expediente que es de erradicación Regi 2-2017-3, jamás ha existido una falta de colaboración, un incumplimiento al deber que me señala el señor inspector. Tal es así que no ha existido ningún tipo de actitud dilatoria, ni de artimaña, ni de uso de recursos que no tengan razón de ser. Por el contrario, en ese mismo expediente puedo decir, su señoría, que ni siquiera lo he recusado frente a una condición de clara homofobia que ha venido mostrando el señor coronel frente a la persona que investiga en ese expediente. De allí que no habiendo existido una negativa para participar de ninguna de las diligencias programadas en ese proceso disciplinario, no podría pensarse que exista esa falta de colaboración leal y legal en la recta y cumplida realización de la justicia. Es decir, que empezamos a desvertebrar ese señalamiento de la queja en atención a que yo sí he cumplido leal y legalmente con los deberes como abogado. Ahora bien, me señala dentro de la queja el señor inspector que el suscrito no ha observado mesura, seriedad, ponderación, respeto en las relaciones con los servidores públicos, colaboradores, auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervienen en asuntos de la profesión. Y extraigo eso literalmente del señalamiento que se hace en la queja, y al respecto debo decir que no ha existido ningún tipo de... Es más, yo no llego a las audiencias a reírme como para pensar que llego sin seriedad, ni mucho menos he usado algún tipo de término vulgar, grosería, madrazo o cualquier aspecto similar que se pueda llegar a señalar que el suscrito haya emitido contra los testigos, contra la contraparte, bueno, en ese caso disciplinario no hay contraparte, contra el inspector, contra su secretario o incluso contra el propio investigado. De allí que es falso que el suscrito haya incumplido con ese deber de observar respeto y mesura y seriedad dentro de las diligencias. Ahora bien, me señala como deber incumplido el inspector el obrar con lealtad y honradez en las relaciones profesionales. Me sorprende que se me señale el incumplimiento de ese deber en el informe como si yo estuviese ofreciendo dádivas, dinero a los testigos o como si hubiese alterado algún tipo de documento. Es decir, no veo por qué se hace un señalamiento sobre falta de honradez de suscrito defensor técnico del teniente Barbosa en ese proceso disciplinario cuando no se aporta ningún elemento material probatorio y no ha existido algún tipo de señalamiento al respecto. Por el contrario, dentro de ese mismo proceso regido 2017-3, uno de los testigos expresó que había sido buscado por un abogado para que ofreciéndole dinero a cambio de una declaración, pero al interrogársele sobre si era el suscrito, manifestó que no, que había sido una profesional del derecho femenina. De allí que no puede entonces a mí señalárseme una actuación que presuntamente podría haberse presentado con la persona que me antecedió en el ejercicio de la defensa, pero que curiosamente frente a ello no generó ninguna compulsa de copias por parte del señor inspector, en atención a que no es contra ningún otro abogado distinto al suscrito en el Huila contra quien se esté ejecutando actos de persecución. Adicionalmente, se me señala por parte del señor inspector el incumplimiento al deber de guardar el secreto profesional incluso después de cesar la prestación de servicio. Así lo leo claramente en la queja, y resulta, su señoría, que yo jamás he sido apoderado del señor Einer Moreno Velandia, como para que él pueda alegar que yo haya vulnerado el secreto profesional, mucho menos, o sea, ni en la actualidad ni con anticipación, de tal manera que es ilógico que se incluya ese tipo de situaciones. Tal parece que la queja es básicamente una transcripción completa de la ley 1123 y que el inspector, en su afán por cumplir con esa instrucción que parece viniera del propio inspector general de la policía, lo que hizo fue transcribir normas sin ni siquiera ver un análisis lógico de las mismas, porque ¿cuál secreto profesional yo le he violado al señor inspector cuando no he sido su apoderado en ningún tipo de proceso? Ahora bien, desde el momento en que yo me posesioné en el expediente, el único donde litigo en ese despacho de manera directa, es decir, como juez de primera instancia,
el proceso regido 2017-3, cuando yo me posesiono en el expediente, ya no existía reserva sumarial, porque la reserva sumarial en los procesos disciplinarios, según la propia ley 734 del 2002, va solamente hasta el momento en que se profiera pliego de cargos o que exista el auto de citación a audiencia de procedimiento verbal, y cuando yo entro a posesionarme dentro del expediente, ya estaba el auto de citación a audiencia, lo que significa entonces que incluso yo podría, si así fuera mi deseo, escanear y publicar todos y cada uno de los folios del expediente regido 2017-3 y no estaría afectando ni reserva sumarial, ni mucho menos secreto profesional, porque la actuación sencillamente es pública. Y al ser pública, cualquier persona puede tener acceso a ella y no puede existir limitaciones frente a la información que exista en el expediente. De allí que adicionalmente no está legitimado el señor inspector para alegar violaciones al secreto profesional, entendiendo que lo pudiera estar haciendo a nombre del señor teniente investigada, y que si alguien considera que se encuentra afectado por violación al secreto profesional, no puede otra persona legítimamente presentar esa queja distinta a quien me contrata, porque es entre él y yo que existiría ese secreto profesional, y no podría el señor inspector invadir esa órbita de lo personal del señor investigado y asumir en su nombre una representación que no tiene, porque no ha recibido ningún tipo de mandato que le permita a nombre del teniente Barbosa presentar algún tipo de quejas. Ello lo relacionado con lo expuesto en la primera hoja del informe que presentó el señor teniente coronel Moreno. Ahora, ha manifestado él que hay unos apartes de una cuenta de Facebook en donde el suscrito expresa, abro comillas, según el informe, hoy asumí responsabilidad de reemplazar la colega que fue obligada a renunciar por inspección 2 en medio de la homofobia contra un oficial gay. Nótese su señoría que incluso el señor inspector en su afán no conoce la diferencia entre la red social Facebook y Twitter. Lo otro es que si bien él habla de que la información en redes sociales es pública, él no demostró que haya hecho una búsqueda selectiva en base de datos, ni hace parte de mis contactos en redes sociales como para que me someta a un monitoreo permanente para ver representante de la justicia en atención a que eso es lo que pretendo hacer de manera permanente en todos los procesos donde me posesiono, para que él venga a mí a monitorearme si opino o si no opino. Ahora bien, ahí en ese comentario de Facebook que en el pantallazo que él anexa realmente correspondería a Twitter, pero que no se observa ni siquiera la fecha en que se haya hecho, simplemente se está haciendo un comentario que evidentemente no es ni injurioso ni calumnioso, sino que es una situación claramente conocida por la opinión pública y que el señor teniente quiere tapar, incluso olvidando que no estamos en el país vecino de Venezuela, sino que en Colombia, mientras la Constitución no sea reformada, existe el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, y no se está divulgando ahí, ni siquiera si se trata de la inspección 2 de la región de policía o si se trata de la inspección 2 de la cabecera municipal de Ibagué, Tolima, como inspección de policía y no como inspección disciplinaria de la policía. No se está exponiendo tampoco ni siquiera el radicado del proceso, no se está exponiendo ni quiénes son las partes, ni mucho menos el nombre del señor teniente coronel como para que se sienta afectado o herido en su sensibilidad. Adicionalmente, pues ya pasando al folio 3 del expediente, esto es la página 2 del informe, dice textualmente, este señor abogado pareciera que viola el secreto profesional. Pareciera, lo violo o no lo violo, pero ese pareciera él no puede, repito, interferir en la órbita de la persona que me contrata, porque él no está legitimado para opinar al respecto. Su condición es la de ejercer como juez disciplinario y no puede tomarse atribuciones que no le corresponden. De allí que no puedo, como me lo preguntó su señoría, decir, me allanaba a los señalamientos que hay, y no podía sustituir hacerlo porque ni siquiera está legitimado el señor inspector para presentar este tipo de quejas. En ese folio hace referencia el señor inspector a un documento de fecha 2 de febrero del 2017, documento que él no menciona cuál es el número de oficio, pero que evidentemente lo anexa y que yo lo tengo asignado con mi firma, que está como anexo. Se trataría del oficio número 035-17, que efectivamente fue dirigido por mí al señor inspector, y en donde lo que hago es pedirle que me garantice, que respete las garantías procesales y la exigencia de respeto que haga un abogado hacia el juez disciplinario
no puede recibir ni respuestas como la del juez 48 de conocimiento en Bogotá, que fue ampliamente conocida, que dijo, me importa 4 letras el tema del uso de recursos o de la exigencia de respeto por parte de los abogados, sino que ahora entonces el señor inspector considera, siguiendo ese mismo lineamiento del honorable juez 48 en Bogotá, que solicitar respeto a las garantías procesales es un irrespeto del abogado hacia la justicia, lo cual no es cierto, en atención a que esa solicitud de respeto de garantías procesales, como su señoría lo puede apreciar, es precisamente porque en el tercer párrafo de ese informe resalto con negrilla y con subrayado, abro comillas, se me negó rotundamente el acceso al expediente. Y allí que entonces, frente al hecho de que yo resida en Rovira, Tolima, y que por las claras y reconocidas por la opinión pública calidades profesionales del suscrito, que es enemigo íntimo de la corrupción, eso ha generado que litigue en varias zonas del país, pues soy contratado para ir desde Rovira hasta Neiva, en un viaje de más de 300 kilómetros para posesionarme en el expediente y poder revisarlo, porque el auto de citación a audiencia reza, abro comillas, numeral sexto, las diligencias permanecerán a disposición del disciplinado de la oficina de la inspección delegada región 2, dependencia que hará las veces de secretaría, cierro comillas. Y resulta que yo voy a ver si se está garantizando ese numeral sexto y es falso. El inspector delegado mintió, faltó a la verdad en ese acto administrativo, en ese auto de citación de audiencia, al afirmar que el proceso estaba a plena disposición en la secretaría, y yo me traslado allá, ingreso a la inspección y me niegan rotundamente en mi calidad de abogado el acceso al expediente, cuando ya el expediente, repito, no solamente estaba en una condición pública porque se ha levantado la reserva sumarial, sino que llevaba el respectivo poder con notas de presentación para posesionarme, y adicionalmente el proceso, según el propio acto de citación de audiencia, debía estar disponible, pero según me informa el funcionario que me atendió, estaba bajo llave, bajo custodia del coronel y el sustanciador. ¿Y cuál fue la respuesta de la inspección? Es que mi coronel está recaudando pruebas en ese proceso en el municipio de Algeciras. ¿Y cuál fue el recaudo probatorio? Pues resulta, su señoría, que si que existiera citación, el señor juez, inspector delegado, juez disciplinario, se había ido a reunir en el despacho con una de las testigos de manera informal, lo cual automáticamente genera el reproche del suscrito defensor en atención a que si el señor inspector necesita hacer un contacto con esa servidora pública, debe hacerlo a través de citación y de manera pública dentro del expediente, permitiendo la contradicción, y no tener ese tipo de reuniones a puerta cerrada con una de las personas que va a venir a declarar dentro del proceso, porque automáticamente eso genera que, como se lo coloqué en el oficio, le solicitara de manera formal respeto de garantías procesales. Y dentro de las garantías procesales tenemos evidentemente la existencia del juez imparcial, lo cual evidentemente no se ha venido observando. Y nótese, su señoría, que en la propia queja del señor inspector reconoce que sí fue cierto que ese 2 de febrero del 2017 se reunió con la comisaria de familia para decirle que le iba a llamar a declarar en el proceso. Qué coincidencia que él nunca la llamó ni en la indagación preliminar, nunca la citó como prueba a practicar dentro de la audiencia disciplinaria, pero sin embargo fue como ese contacto allá. La señora comisaria declaró por petición de la defensa, pero nótese que entonces la queja presentada corroboraría que efectivamente sí existió una reunión entre el inspector y un testigo de una manera informal, que se ve pésimamente frente al tema de la imparcialidad. Y él lo reconoce diciendo que simplemente le fue a decir a la funcionaria que le iba a necesitar como testigo. Y luego, ¿acaso ese tipo de situaciones no se hace a través de citación? Que yo sepa, al menos en este caso, que se me cita como investigado, el contacto con el despacho ha sido netamente lo relacionado con citaciones, pero no reuniones de manera informal que se presten para suspicacias. De allí que entonces, mientras el señor inspector considera que yo le estoy injuriando, lo que yo estoy haciendo es dejando una serie de constancias de todas las irregularidades que se vienen presentando en el proceso. Él manifiesta que evidentemente lo que se realizó no fue una solicitud de colaboración, sino que fue un tema de citación. Bueno, ya hasta esa parte yo no puedo llegar porque no tengo la posibilidad de interceptarle el teléfono al señor coronel Moreno, ni mucho menos a la señora comisaria, pero lo que coloco en el informe donde solicito garantías procesales es el resultado de una comunicación que me realiza el investigado en ese proceso. Por eso yo expreso en ese oficio que se anexa, que correspondería según la foliatura que me llegó al número 7 y 8
del expediente, exactamente a folio 8 dice, regálame un segundo, señor. Dice que el señor Teniente Barbosa, y claro en expresar que el señor Teniente Barbosa es la persona que precisamente me informa que la comisaria de familia ha tomado contacto con él. Es decir, que yo soy claro en el informe de solicitud de respeto de garantías procesales en expresar que la información de la presunta reunión con la comisaria no obedece a un invento del defensor, sino obedece a que el investigado me alerta de que la señora comisaria le informa que el señor inspector fue a buscarla a pedirle colaboración e incluso a advertirle que podría generar una compulsa de copias por ella no haber dado un trámite oportuno, una serie de situaciones que consideró el inspector eran gravísimas. De allí que entonces, frente a eso yo tengo que creerle a mi cliente y sin embargo lo que hago es plantear que esa información la recibo por parte del procesado y que en esa buena fe de lo que me informa la persona que se está investigando, le hago es un llamado de atención al juez disciplinario diciéndole, ojo, que usted estaría sobrepasando los límites de la legalidad al tomar un contacto e informar con las personas que van a declarar en el juicio disciplinario, y es por eso que le solicito respeto a garantías procesales. Adicionalmente, manifiesta en el folio 3 del expediente, en la queja al señor inspector, que bueno, yo creo que ya... bueno, sí, manifiesta en la parte final, abro comillas, finalmente el señor abogado acostumbra, es decir, que se entiende que es una situación repetitiva, que en esa mantengo yo a toda hora, y finalmente el señor abogado acostumbra, como en este caso, a remitir copias de sus quejas ante la Procuraduría General de la Nación, Fundación Colombia Diversa y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usando la frase de Juan Manuel Santos, su señoría, me acabo de enterar, y me acabo de enterar es porque en todos los procesos disciplinarios en estos 2 años como litigante, en una sola ocasión he remitido copia de una queja a la Fundación Colombia Diversa. Entonces yo no veo por qué el señor inspector dice que yo acostumbro, o sea, ahora soy súper amiguis de los de la Fundación Colombia Diversa, que es una fundación de derechos de la comunidad gay en nuestro país, y ahora, según él, cada vez que yo presento una queja envío copia, a lo cual he salido de la lógica y raya con la honestidad que debió haber impuesto el señor inspector como servidor público en su queja. Ahora bien, partiendo del caso hipotético, su señoría, de que fuera cierto que yo todos los oficios coloco que va con copia Colombia Diversa, ¿cuál es el problema con eso? Si yo soy el que pagaría el envío, yo soy el que paga el papel y la impresión. Lo que no está prohibido está permitido en Colombia, y no existe una prohibición legal ni jurisprudencial que impida que frente a una queja que el abogado presente pueda enviarla con copia a donde se le ocurra. Si yo la quiero enviar con copia a la alcaldía de mi municipio, estará en todo mi derecho. Ya el alcalde de mi municipio, el personero, el inspector de policía, el dueño de la bomba de gasolina, pues determinará si es competente o no para darle trámite a la copia, pero no puede pensarse que el Consejo Superior de la Judicatura vaya a investigar al abogado porque, como lo dice el señor inspector, acostumbra el abogado a enviar copias de las quejas a la Procuraduría General de la Nación, Colombia Diversa, y peor de todo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde debo decir hay un proceso de medidas cautelares a mi favor, como es el proceso MC 2014 464, precisamente por la persecución que ha venido ejerciendo la policía en mi contra. Pero su señoría no podrá pensarse que por haber enviado ese oficio, el que me he referido, el oficio número 035 del 2017, el 2 de febrero del 2017, a 3 entidades, Procuraduría Regional Huila, y dice ahí cuál es el objetivo de la remisión de esa copia, abro comillas, con copia a la Procuraduría Regional del Huila para que, con base en los hechos y consideraciones aquí mencionados y las verificaciones a que haya lugar, se estudie la posibilidad de asumir el expediente regido 2017-3 en uso del poder preferente que ostenta el Ministerio Público. Simplemente el inspector delegado se rasgó las vestiduras y puso una queja porque el abogado le pidió al Ministerio Público que verifique si este proceso disciplinario donde es el defensor clasifica o no para hacer uso del poder preferente. ¿Y por qué? Porque precisamente si el abogado defensor, los abogados anteriores han tenido que renunciar
y llega un abogado nuevo, hace un traslado de más de 300 kilómetros y resulta que le dicen que no le dejan ver el expediente, pues evidentemente tengo que buscar que el Ministerio Público verifique la situación que se presenta y eso no puede ser motivo ni de investigación ni mucho menos de sanción disciplinaria. Ahora bien, frente al tema de la Fundación Colombia Diversa y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice el mismo oficio que eso es en atención al acoso laboral que se estaría ejecutando contra el teniente Aras por su condición de miembro de la comunidad LGBTI. Yo no veo cuál es el problema, porque el inspector quiere mantener bajo reserva un proceso que no tiene reserva. Y simplemente le estoy informando a una entidad que vela por los derechos de las personas homosexuales en este país, que como ellos tienen unas oficinas jurídicas, pues hagan equipo con el suscrito defensor de confianza para fijar una estrategia de defensa frente a un proceso disciplinario y que finalmente poner en conocimiento a una organización que vela los derechos humanos en un país donde se habla de la igualdad, pero donde claramente se está presentando una condición de obstaculización para que el señor teniente Barber, por ser gay, quede sin abogado y de esa manera sea mucho más fácil ejecutar sanciones en su contra. Tal es así, su señoría, que casi que de manera simultánea con el hecho de que yo me posesionara, entonces, como saben que yo no llego a ser comité de aplausos en los procesos, sino a ejercer todo tipo de recursos en pro de las garantías de mi cliente, automáticamente se le generó el retiro por facultad discrecional, por este mismo hecho que se investiga, es decir, que eso denota que violando toda presunción de inocencia, al ver que encontrar un defensor que no va a ser de quitar y poner, sino que va realmente a hacer su trabajo y que busca el apoyo de otras organizaciones, pues evidentemente eso generó que se cumpliera el objetivo de retirarlo en ese acoso laboral que se denunció en ese oficio donde se solicita respeto a las garantías procesales, que evidentemente no se dieron porque sin que ni siquiera arrancaran la audiencia, prefirieron rápidamente retirarlo por facultad discrecional. Y va con copia de la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia y se cita que hay virtud del artículo 134A del Código Penal colombiano que tiene que ver con temas de discriminación, porque es la Fiscalía la autoridad competente para determinar si existió o no algún tipo de situación irregular por parte del coronel, recordando al despacho que ese tipo de enviar quejas, ese tipo de situaciones de enviar quejas a las autoridades no es algo que pueda ser sancionable, sino que es cumplir con un mandato legal que establece el Código Penal colombiano, que habla de la obligación de denunciar, si no estoy mal, creo que es el artículo 68 del Estatuto Procesal Penal, que dice que todo ciudadano que conozca una posible comisión de una conducta penal debe ponerla al conocimiento de las autoridades competentes. Eso dice, y eso ha generado la inconformidad del señor teniente coronel Moreno, que pretende se me sancione por lo que él dice, repito, el señor abogado acostumbra, como en este caso, a remitir copias de las quejas a la Procuraduría. Pregunta al suscrito defensor en una respuesta que yo mismo daré, y entonces ¿a quién le pongo las quejas si no es a la Procuraduría? Pasando ya a la siguiente folio, esto es folio 4 del expediente, que sería el tercero dentro de la queja, el señor inspector, como creyéndose quejoso, y como si esto fuera un proceso penal y no uno disciplinario, habla de peticiones probatorias que le están vedadas incluso al quejoso, porque él no es parte del proceso, él no es sujeto procesal y él no ha logrado entender eso. Y hace una serie de peticiones, incluso de pretensiones, como si fuese, no estaba diciendo solamente un tema de pongo en conocimiento esta novedad, una consulta de copias para que se investigue, sino que adicionalmente hace peticiones donde se incluso logra tipificar cuáles son las faltas en las que según él me deben sancionar. Pero bueno, frente a las pruebas, empiezo a decir que él habla de una red social Facebook y pone dos trinos. Frente a ello, pues debo pronunciarme al respecto porque hacen parte de la queja. El primero, abro comillas, ojalá @Claudia López y @Colombia Diversa tuvieran acceso al proceso Régido 2017-3 contra un teniente al que quieren destituir por ser gay, @Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es el problema de ese trino? Pregunta el suscrito abogado y me contesto, ninguna, porque evidentemente lo que yo estoy diciendo es que sería muy bueno que ese proceso fuera más público de lo que ya es, para que la gente evalúe cuál es la función de cada servidor público.
El problema es que algunos funcionarios se quedaron en la época inquisidora, en la época de ley 600, en la época anterior, donde todo bajo reserva y le tienen un miedo a que la opinión pública conozca cuáles son las actuaciones de los jueces, incluso los disciplinarios. Ahí simplemente se está diciendo que sería bueno que Colombia Diversa y Claudia López conocieran un proceso público, un proceso sin reserva. Y decir que ojalá ellos lo conocieran no quiere decir que eso sea causal de falta disciplinaria. Y el segundo comentario dice: hoy asumí, abro comillas, hoy asumí la responsabilidad de reemplazar la colega que fue obligada a renunciar por inspección 2 en medio de la homofobia sobre un oficial gay. Bueno, y me hago yo mismo la pregunta en calidad de investigado: ¿y cuál es el problema de ese trino? ¿Se nombra el radicado del proceso en el trino? No. ¿Se nombra cuál es el procesado? No. ¿Se nombra cuál es la inspección a la que se hace referencia? No. ¿Se nombra cuál es la colega que fue obligada a renunciar? No. Entonces ahí vale la pena traer a colación, su señoría, el pronunciamiento hecho por el honorable magistrado Eugenio Fernández Carlier en auto AP 4132, radicación 42264 del 27 de julio del 2015, en donde expresa, en un caso de un columnista, que, abro comillas, tampoco tendrá connotación de injuriosa las afirmaciones falsas de precisión sobre la vocería que la supuesta víctima ejerza en torno a grupos armados ilegales, y tampoco podría configurarse la calumnia si el columnista no describe con precisión las circunstancias de comisión del delito que según el querellante le atribuiría a su agresor, sin que hubiera incurrido en ellas. Para la Corte, las expresiones, abro comillas, el vocero de las FARC o representa los intereses del terrorismo que surgieron dentro de los hechos que motivaron la denuncia, no tienen capacidad de afectar la honra del ofendido desde un punto de vista punitivo y tampoco suponen la imputación falsa de la comisión de un delito como la injuria, cierro comillas. Es decir, que el señor inspector desconoce cuál ha sido el lineamiento que han trazado los honorables magistrados de este país en cuándo se incurre una conducta injuriosa o no. Ya ha dicho ahí, honorable Corte, a través del honorable magistrado Eugenio Fernández Carlier, que ni siquiera usar frases como esa persona X es vocero de las FARC y esa persona representa intereses del terrorismo. No logró configurar la calumnia de esos dos señalamientos, pese a que prácticamente frente a una columna que había escrito un periodista, se estaría dando a entender que esa persona tendrá vínculos con la guerrilla, pero sin embargo, en la posición de la Corte no bastaba eso para que se configurara una conducta injuriosa. Pues mucho menos puede pensarse que entonces la conducta injuriosa sea decir que asumió la responsabilidad de reemplazar a una colega que fue obligada a renunciar por la inspección 2 en medio de la homofobia contra un oficial gay. No veo dónde está la actitud injuriosa, ni siquiera distinto fuera que el suscrito estuviera diciendo en el trino que el oficial gay es el inspector 2 delegado a la región 2 de policía. Evidentemente, esa situación sí podría llegar a configurar algún tipo de situación injuriosa, y sin embargo habría que evaluarse, porque yo decir en este momento que la senadora Claudia López y Angélica Lozano son homosexuales no significa que yo esté afectando la honra, porque es un hecho de conocimiento público y que precisamente no tendríamos que ser Venezuela para no poder ni siquiera hacer un comentario al respecto. De allí que me he referido a la sentencia en mención para mostrar que la queja presentada por el inspector no tiene ni pies ni cabeza, en tanto él señala que esa es una prueba de la mala actuación mía como defensor, lo cual es totalmente falso, sobre todo porque si finalmente se entrara a indagar la información del trino, su señoría, existe una abogada a la que yo estoy reemplazando que renunció porque se le pretendía imponer unas fechas de audiencia donde ella no le era posible participar, y el inspector prácticamente entró a decir: con usted o sin usted la hago, y eso generó que la persona tuviera que apartarse de su cargo precisamente para impedir ser un obstáculo, llegar a generar que se presentara una sanción bajo una situación de ella de no poder participar de las diligencias. Es decir, que habría que analizarse cuál fue el motivo real de que la doctora Marta Lucía Trujillo Medina, como abogada antecesora, tuviese que renunciar al proceso, no porque ella no tuviera las capacidades, sino porque evidentemente la inspección vivía notificándole incluso la diligencia a menos de 24 48 horas de su realización, como si la abogada estuviera recién graduada y fuera el primer caso que estuviera enfrentando. De allí, su señoría, que decir que una abogada fue obligada a renunciar no es un hecho alejado de la verdad, por el contrario, es un hecho preocupante que los abogados tengamos que dejar nuestra labor de lado, porque evidentemente las inspecciones
como si estuviéramos en la época de la Inquisición. El juez toma la determinación y a quien le gustó y a quien no, y no le permite a la persona hacer unas reprogramaciones. Y nótese que desde el mismo día en que yo me posesiono encuentro irregularidades, tal es así que, como ya lo dije y pues no voy a ahondar más en el tema, ni siquiera al abogado se le permite acceso al expediente. Eso incluso sería causal automática para que yo renunciara a el proceso disciplinario, porque si no tengo las herramientas para defender, pues mucho menos tendrá la posibilidad de seguir ahí pegado a un proceso donde evidentemente los resultados no serán los esperados, porque si no tengo la posibilidad de encontrar qué hay dentro del proceso, pues no podría ejecutar mi labor. Continuando con la exposición que hace el informe, dice el señor, pide el señor inspector que se escuche en declaración a la doctora Erika Kulma, es decir, asumiendo el rol de sujeto procesal, es el que dice qué pruebas se deben practicar y cuáles no. Y pide también que se escuche a la doctora Marta Lucía Trujillo Medina, es decir que, repito, él está metiéndose en un rol de sujeto procesal, y pide también que se escuche al teniente Néstor Fernando Salazar Párraga, dado a que expresa que dice, de quien el señor abogado se ha expresado de forma irresponsable e injuriosa, descalificando las investigaciones que se adelantan en ese despacho. Al respecto, decirle a su señoría que me sorprende el desconocimiento total del inspector incluso a la hora de redactar una queja, porque resulta que el mismo inspector ha dejado claro que el teniente Néstor Fernando Salazar Párraga obedece o labora en la Policía Metropolitana de Ibagué, lo que significa que si existió o no una actitud irresponsable, injuriosa, descalificadora de investigaciones que se adelanten en el despacho del teniente Salazar, pues su señoría, no sería usted la competente para atender ese tipo de quejas temerarias, en atención a que si se presentó, es más, siendo exagerado, que el suscrito haya madreado literalmente al señor jefe de esa oficina, lo haya descalificado de la manera más aberrante y exagerada. ¿Qué hace el señor inspector poniendo en conocimiento ese hecho de la seccional del Huila, cuando por competencia se debería haber puesto esa parte en la oficina de control, de la sala disciplinaria del Consejo Superior de Tolima, y no meterla ahí para con eso hacer más grave y generar una mala imagen para el abogado defensor? Ahora bien, como el señor informante, el servidor público, manifiesta lo que existe unas acusaciones, una actitud irresponsable e injuriosa frente al teniente Néstor Fernando Salazar Párraga, su señoría, entonces estoy obligado, aunque usted no sea la competencia para pronunciarse sobre ese acápite, a pronunciarme al respecto porque hace parte de la queja. Y debo decir, su señoría, que la descalificación al señor teniente Néstor Fernando Salazar Párraga no ha sido una descalificación cualquiera, ha sido poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el fraude procesal que el señor teniente Salazar Párraga, en compañía de otros funcionarios, hizo en un expediente disciplinario donde yo llego a posesionarme y encuentro una sorpresa gravísima, consistente en que testigos los fueron a sacar en vehículos de la seccional de inteligencia a las 12 de la noche, pero aparecen en las diligencias recepcionadas declaraciones que dicen que fue a las 8 o 9 de la mañana. Y cuando se solicita la ampliación del testimonio y le pregunto al testigo X, señor testigo X, ¿usted a qué hora rindió la declaración? Me dice, la rendí a las 12 de la noche. ¿Y por qué aquí dice que usted la rindió a las 9 de la mañana? Porque es que nos tocó tapar ahí, porque resulta que eso nos tocó dejarlo en blanco porque el funcionario lo llenaba después. ¿Y qué funcionario le tomó la diligencia? Un señor sargento, es decir, un intendente, 3 rayitas en el brazo para quien no conozca de grados militares. Pero resulta, su señoría, que en realidad el que las tomó, es el intendente, pero quien las firma es un funcionario totalmente distinto a quien las tomó. Y ese hecho, gravísimo, no es una descalificación temeraria, ni es una actitud injuriosa, ni es una forma irresponsable de hacer la profesión. Por el contrario, es mi deber, como conocedor de las leyes, poner en conocimiento de las autoridades una situación evidentemente de fraude procesal. Con decir, su señoría, que el investigado en ese expediente tomó con su celular unas fotos de unos folios de su proceso, y cuando yo voy a sacarle fotocopia, se había cambiado 2 folios de ese expediente, había una orden de servicio que cambió para sacar de ahí a un oficial de policía de tal manera que no fuera vinculada a la investigación. Ese hecho no es una injuria, ese hecho no es una descalificación, ese hecho es un claro delito
que puse en conocimiento, como es mi obligación, ante la Fiscalía General de la Nación. De allí que entonces, incluso el Juzgado Penal Militar 188 de la ciudad de Ibagué aperturó una indagación preliminar en contra del teniente Fernando Salazar Párraga. Escenario entonces que no puede ser ahorita considerado como un ejercicio injurioso y irresponsable de la profesión, porque será la propia Fiscalía quien determinará si yo tengo o no tengo razón. Además, su señoría, ya yo fui a una ampliación de denuncia entre la Fiscalía encargada de procesos de administración pública y que precisamente de manera extraoficial me manifestó que próximamente será llamado a interrogatorio el señor teniente Salazar Párraga y el señor subintendente de apellido Cabrera, que no habiendo tomado las diligencias las firmó cuando ni siquiera estaba presente en la audiencia, perdón, en las diligencias de declaración que se tomaron a una hora muy distintas, por funcionarios muy distintos y bajo la presión de haber sido sacado de la casa como un delincuente por parte de personal de inteligencia de la policía. No sé a quién les enseñó derecho disciplinario a los de la metropolitana de Ibagué, pero evidentemente esa irregularidad yo no podía calladito, sino que aunque se me viniera el mundo encima y aunque se aumentara la persecución frente al ejercicio de mi profesión, tenía que ponerlo en conocimiento de las autoridades. De allí que por eso me pronuncio frente a lo de Néstor Salazar Párraga, que incluso en caso de que su señoría considere que haya una calificación provisional, yo solicitaré que se oficie a la Fiscalía para que se determine si es cierto o no lo que yo aquí estoy expresando y cuáles fueron las pruebas que aporté para que demuestren sin duda alguna que existe un fraude procesal. Frente a unas pretensiones que hace el señor abogado, dice, abro comillas, primero, que el abogado no interfiera en las investigaciones disciplinarias a mi cargo con esa clase de actuaciones injuriosas, que más bien actúe con sus atribuciones y derechos procesales como profesional del derecho y que no acuda a esa clase de maniobras desleales, mentirosas y poco éticas, incumpliendo sus deberes como abogado, cierro comillas. ¿Cuáles son las maniobras desleales y mentirosas? Si es que cuando uno pone una denuncia, parece que el inspector no lo sabe. Uno cuando presenta la denuncia lo hace bajo la gravedad de juramento. Y cuando yo acudo a la Fiscalía a denunciar un fraude procesal, es porque lo hago con prueba de mano, porque soy conocedor que el artículo 221 y 221 establece en la ley 599 las consecuencias de imputar falsamente la comisión de un delito a otra persona. Cuando yo acudo a la Fiscalía lo hago con pruebas, su señoría, por tanto no puedo ser tildado como mentiroso hasta tanto la Fiscalía y un juez de conocimiento no se pronuncia al respecto. De allí que tampoco se puede pedirle a la inspección al Consejo Superior de la Judicatura que me exija a mí no interferir en investigaciones disciplinarias a cargo del señor inspector. ¿Cuáles? Si no tengo sino una. Yo no tengo sino un solo proceso a cargo de la inspección delegada de la región 2, que es el del teniente Barbosa, es decir, el radicado Regi 2-2017-3. Y ahí no necesita el inspector en el informe por debajearme llamándome mentiroso, desleal y... ¿qué es lo otro que hizo acá? Incumplidor de deberes, cuando ya hice una exposición que los deberes no los he cumplido, y cuando yo he hecho de los recursos del proceso he solicitado la práctica probatoria y no me he negado a participar de ninguna audiencia. Cuando no he podido asistir a una diligencia, no solo paso el oficio pidiendo la reprogramación, sino que adicionalmente todo oficio aplazatorio que presenta este defensor desde que le entregaron la licencia temporal siempre ha llevado al anexo de cuál es la diligencia que tengo programada a la que no puedo asistir. Y muy seguramente, como siempre ha pasado, esa diligencia por lo general es antes de la que estoy notificado. Es decir, que por ejemplo, si me hubieran programado otra diligencia para esta misma hora, no habría asistido, mostrando que disciplina de la sala del Consejo Superior de la Judicatura me tenía citado con anterioridad. Voy al primero que cite. De allí que no puede considerarse que hay maniobras legales. De allí que no se puede decir que por pedirle a la Procuraduría que por favor estudie ese proceso, que intervenga porque el abogado no le deja ni sacar copias del proceso, sea una maniobra desleal o yo sea mentiroso, porque evidentemente se puede incluso verificar con las cámaras de seguridad del comando de policía del Huila que yo sí ingresé ese día al comando de la policía a precisamente tomar copia del expediente. Adicionalmente se podría incluso verificar con los peajes entre Rovira Tolima y Neiva Huila que evidentemente el suscrito sí pasó por la vía a Neiva. Es más, adicionalmente se podría hasta confirmar con las celdas de Movistar que el suscrito sí hizo llamadas desde Neiva Huila, incluso frente al comando cuando le aviso al procesado que lamentablemente pude radicar el proceso, el poder en el proceso, pero que
porque sencillamente, y debo decirlo con el mayor de los respetos, no se les dio la literal intención de permitirme la copia del proceso. No pude acceder a él porque me toca rogarle al inspector que me lo muestre cuando él quiera, como si eso fuera un favor y no un derecho. De allí que no puede considerarse que el Consejo Superior de la Judicatura me venga a exigir a mí que no interfiera en investigaciones cuando yo no he hecho interferencia en investigaciones, no he pedido copias de ningún proceso distinto al mío, no he opinado sobre procesos que tenga el inspector distintos al mío, ni siquiera conozco cuáles son la cantidad de procesos que tenga el inspector, ni quiénes son las contrapartes, no conozco ni siquiera quiénes son los colegas que litigan en esa entidad. De allí que esa pretensión, debo decirlo respetuosamente, es ridícula, porque yo no le he interferido en ninguna investigación disciplinaria. Lo otro es que se solicita que se investigue la conducta del abogado Neira, quien considera incurre en unas faltas disciplinarias, casi transcribe medio código ahí disciplinario del abogado. Pues resulta, señoría, que esa fue la petición básica. El señor inspector es un servidor público, debió haber hecho simplemente una compulsa de copias, remitir el oficio y no entrar a hacer valoraciones que le competen a la honorable magistrada de la sala disciplinaria. Él no tiene ni por qué señalar en qué falta estaría configurada una presunta conducta, ni mucho menos andar descalificando al abogado por hacer ese tipo de copias de quejas a las autoridades. De allí que, como él me las imputó, me obliga a pronunciarme al respecto. Y frente a ello debo decir que, por ejemplo, su señoría se me señala con resaltador, con subrayado, en la parte final de ese folio 4, que tenga la necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito. Entiendo que ese subrayado que coloca el inspector hace referencia a que según él, un proceso, un expediente público que no tiene reserva, solamente se puede revelar información de lo público cuando se quiere evitar la comisión de un delito. Pues su señoría debe informarle que yo denuncié a este inspector de policía, al coronel Moreno, por la conducta de prevaricato, y lo denuncié porque en el proceso Regi 2017-3 hay una clara violación de derechos humanos. Hay un quejoso que dice, no son unos señalamientos que hace contra el teniente que yo represento, porque frente a eso pues no hace relación la denuncia, sino que hay una persona, ese quejoso dice que cuando se presentó la novedad de él, que lo llevaron allá y lo amarraron a un catre, es decir, una cama, él lo sacaron del calabozo donde estaba, porque su señoría, el comandante de guardia, a quien identifica el señor quejoso como el patrullero Cajamarca, mojó a los capturados que habían en el calabozo. Tengo entendido, según se entiende la anuncia, que incluso los mató físicamente, que les mojó la ropa, les mojó la colchoneta, les mojó todo. Es decir, claro caso de violación de derechos humanos. Por eso va con copia la 6DH. Y adicionalmente resulta que, como el señalamiento es contra el patrullero Cajamarca, desde la misma queja, el señor inspector no quiso investigar al patrullero Cajamarca porque necesitaba al patrullero Cajamarca para que fuera testigo contra la otra novedad que se presentó ese día, que es la novedad que se le señala a mi defendido, es decir, al teniente Barbosa. Si habría la investigación simultánea bajo la misma cuerda procesal, como debió haberse hecho, pues automáticamente él perdía la posibilidad de usar al patrullero Cajamarca como testigo contra el teniente. Cuando es más grave, un tema de un presunto tocamiento indebido a partes íntimas, que es lo que le señalan al teniente Barbosa, frente a un tema de mojar presos en el calabozo para que duerman mojados buscándoles una hipotermia, él hizo ese caso omiso a esa parte de la queja, y eso generó que yo denunciara ante la fiscalía por prevaricato, por omisión, en tanto es su obligación iniciar la acción disciplinaria de manera simultánea contra los dos funcionarios, o dice el propio código disciplinario único en nuestro país, la ley 734, que existe algo que el inspector parece no ha leído y se llama obligatoriedad de la acción disciplinaria, según la cual el funcionario que tenga conocimiento de una falta o de un delito de no ser competente, lo remitirá al servidor encargado de hacer la investigación. Eso no lo hizo su señoría. Lo vino a hacer la semana pasada cuando se enteró que lo había denunciado por prevaricato y quiso subsanar, pero cuando ya había escuchado en audiencia disciplinaria al patrullero para que declarara en contra del teniente que represento, cuando ya en la indagación preliminar también lo había escuchado. Entonces, sin duda alguna, lo que hay aquí es una cortina de humo para hacerse la víctima, cuando ha sido claro, su señoría, que ese servidor público es la persona que ha faltado claramente a sus deberes, no solo como servidor público, sino como abogado.
como es él, y que por eso debiera ser incluso investigado aquí con una compulsa de copias, pero que le generara al propio Consejo Superior de la Judicatura con base en la información que yo aquí estoy dando, pronunciándome frente a la queja. Adicionalmente debo decir, y su señoría presentar esa denuncia cuando en la queja aparece que hay una violación de derechos humanos y decir, oh, fiscalía, el inspector no está investigando una violación de derechos humanos que el testigo está reconociendo, incluso dando el nombre de su victimario, a quien señala como Cajamarca y señala el cargo que ocupaba, dice comandante de guardia. Su señoría, ¿cómo es que eso no va a generar ninguna reacción del inspector? De un juez disciplinario le dicen eso y no, yo eso no lo escucho. A mí solo me conviene escuchar lo que afecta al teniente homosexual, por el claro tema de homofobia. Si Cajamarca fuera homosexual, muy seguramente a él le hubieran aperturado la investigación. Entonces, decirle a la fiscalía, pila, señor fiscal, que aquí el inspector no quiere conocer un caso de derechos humanos, no es ni una actitud de interferir en investigaciones disciplinarias, ni mucho menos una actitud injuriosa, ni mucho menos una maniobra desleal, ni mucho menos es ser mentiroso. Lo dice la queja que dio origen a la investigación disciplinaria, Régidos 2017-3, de allí que esta queja no tenga la posibilidad de generar una sanción en mi contra, porque lo que está generando es ahora, que muy seguramente mañana tendrá que presentar otra, porque con esta queja yo voy a iniciar otro proceso en contra del inspector por la falsedad que está impregnando este oficio y porque está por debajeando la calidad profesional del suscrito al llamarme mentiroso, injurioso y desleal, simplemente por denunciar que él no ha sido capaz de investigar un caso de violación de derechos humanos que fue puesto a su consideración desde una queja presentada en Algeciras, Huila. Ahora bien, su señoría, continuando con la exposición que hace en la queja el señor inspector, manifiesta él que el suscrito ha venido presentando recusaciones y que esas recusaciones mías pues son recusaciones infundadas y repetitivas. Ya le señalo exactamente dónde está ese pedazo. Bueno, su señoría, sí, eso está en el folio número 3, antes de donde dice que yo me la paso como deporte olímpico, enviando quejas a la Colombia Diversa, me acabo de enterar de eso, no soy ni amigo de los de Colombia Diversa, pero superior a ese párrafo dice, abro comillas, existen antecedentes en otros despachos, como es la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Metropolitana de Ibagué, en donde también incurrió en la misma conducta, al salir en los medios y redes sociales a descalificar las investigaciones que se adelantan en esa oficina e interponiendo recusaciones que no se ajustan a las causales tipificadas en la norma. ¿Qué queja más mentirosa que esa, su señoría? Yo no tengo antecedentes disciplinarios por ese tipo de conductas. No he sido objeto de la primer sanción, Dios quiera que nunca, de la primer sanción disciplinaria por alguna actuación irregular. Por el contrario, he sido objeto de una manada de inhibitorios que pueden servir para trancar la puerta de los grandes que son, de cualquier cantidad de quejas temerarias por parte de las oficinas de disciplina de la policía, que se molestan que yo no solo llegue a defender mi cliente, sino que si hay una irregularidad, yo mismo hago lo que sería una especie de compulsa de copias hecha por el abogado, para que se investiguen las irregularidades que se observan. De allí, su señoría, que ese tema de presentar recusaciones que no se ajustan a las causales tipificadas, uno, quien debería poner la queja sería el jefe de la oficina de disciplina de la Metropolitana de Ibagué. Dos, si él como servidor público tuvo conocimiento de esa recusación y le parece que es infundada, compulse las copias, pero compúlselas ante el competente, que será la seccional Tolima, a quien incluso su señoría debo decir de manera muy respetuosa que con esta queja, el día de ayer, aunque es domingo, en mi municipio el correo trabaja los fines de semana, 472, le solicité al Consejo Superior de la Judicatura del Tolima que me abra un proceso disciplinario y que me lo abra con base en esa queja frente al señalamiento que expone que yo hago situaciones irregulares frente a la Policía Metropolitana de Ibagué, para que con ese fallo absolutorio que estoy seguro se proferirá, poder tomar otra acción legal contra el señor inspector delegado. Porque no puede decirse que yo haga uso de recusaciones que no se ajustan a las causales tipificadas. Ahora bien, su señoría, si el señor inspector está haciendo referencia a una recusación, solo ha presentado en contra de él una sola recusación. En contra del inspector se ha presentado una sola recusación de un caso que ya está archivado. ¿Y cuál es esa recusación? Su señoría, debo decir que esa recusación, que según el inspector
es una recusación inventada por mí, que la norma no trae, etcétera, hace referencia a un expediente donde se investigó un patrullero de apellido Rosso en la metropolitana de Ibagué. El proceso en primera instancia se adelantó en Ibagué, fue sancionado con 1 mes de suspensión en un fallo hecho por que ni siquiera un estudiante de consultorio jurídico hace un fallo de esa manera tan pésima. Y resulta, su señoría, que entonces en la apelación pues arremeto contra todas las inconsistencias del fallo y el proceso llega a segunda instancia a manos del inspector delegado, que hoy se queja. Y resulta, su señoría, que en esa situación el código establece, creo que es su artículo 180, que, sí, exactamente, dice que el artículo 180, que para proferir el fallo de segunda instancia del Código Disciplinario, el inspector tenía 10 días para pronunciarse en segunda instancia. Su señoría, pasaron 7 meses y medio, repito, 7 meses y medio, y el inspector no fue capaz de emitir fallo de segunda instancia. Resulta frente a ello que el artículo 84 del Código Único Disciplinario establece en su numeral 10 que es causal de impedimento y recusación dejar vencer los términos señalados por la ley. Y si la ley le dice, en el artículo 180, que parece no ha leído el inspector, que tenía 10 días para proferir fallo de segunda instancia y pasan 7 meses y medio, pues yo lo recusé con base en esa causal 10, dejar vencer los términos que establece la ley. Sobre todo por el principio de celeridad. ¿Qué generó eso? Que tuviera que tramitar la recusación ante la Inspección General, que le llamaran la atención por tener lentitud en el ejercicio de sus actividades, y aunque finalmente la inspección pues respaldó a su subordinado diciendo es que es por culpa del cúmulo de procesos que tiene las oficinas disciplinarias, por eso pues no se va a aceptar la causal de recusación, pero que no la aceptaran basados en una justificación del cúmulo de procesos no significa que mi recusación haya sido infundada, porque 10 días que establece el 180 están bien lejos de 7 meses y medio, que fue lo que yo invoqué a la hora de la recusación. Y ha sido la única recusación que ha tenido el señor inspector delegado. De allí, su señoría, que no me explico cómo dice el señor inspector que es que yo he ido interfiriendo en sus procesos por presentar recusaciones, cuando ha sido él el que ha dado origen a esa recusación, que ha sido la única que he presentado en contra de él. Y frente a las que se han presentado en cuanto a la Policía Metropolitana de Ibagué, su señoría, pues es evidente que el suscrito tuvo que recusar a los periodistas Salazar de Ibagué cuando me entero lo del fraude procesal que se estaba cometiendo, pero curiosamente el inspector, que es la segunda instancia, decretó que no había causas de recusación porque que según él no había cómo probar que hubiera el fraude procesal. Cosa distinta ha pensado la Fiscalía, que rápidamente ha venido avanzando las investigaciones, y nada raro que antes de que se profiera, de que termine este año, haya incluso formulación de imputación por la gravedad de lo que se observa en el expediente. En cuanto a otro de los señalamientos que hace, dice acá, de febrero, Erika Kulma. Su señoría, que hay una inconformidad del suscrito al respecto de garantías procesales, y que eso generó la inconformidad del inspector, porque yo digo en la solicitud de respeto de garantías procesales que me parece el colmo que a la inspectora de policía, para recepcionar la queja en contra del teniente, le hicieran abrir el despacho un domingo, como si se tratara de un caso gravísimo. El domingo le tocó a la inspectora de policía ir a abrir su oficina en su día de descanso para recepcionar la queja en contra del teniente Barbosa, siendo la primera vez que se presenta una situación relacionada con eso. Ahora bien, en cuanto a la posible presión a testigos y demás, ha sido el propio disciplinado, esto es, el disciplinado en el proceso policial, el teniente Álvaro Bar, quien ha puesto en conocimiento de la Oficina de Atención al Ciudadano del Departamento de Policía Huila el acoso laboral al que viene siendo sometido por su condición homosexual. Lo que significa entonces que yo no estoy ni violando secreto profesional, sino que estoy usando las propias quejas de la persona que están investigando para decir simplemente: pila, señor inspector, garantíceme un debido proceso, permítame mirar el expediente, por favor deje de reunirse con los testigos a puertas cerradas escondidas del defensor, por favor no me haga perder el viaje cuando yo vaya a revisar el expediente, porque yo lo puedo revisar cuando quiera según su propia decisión, donde dice que el expediente va a estar disponible. Su señoría, eso no puede ser objeto de sanción, eso no puede ser objeto de reproche, es más, ni siquiera la censura la aceptaría como sanción, porque resulta, su señoría, que simplemente estoy ejerciendo mi profesión, y debo decir
que ha sido, como lo empecé, voz populi, desde el comienzo, que vengo siendo objeto de una persecución al interior de la policía. Ahora soy el de carrusel de los reintegros y litigo en lo penal y lo disciplinario. No se ha reintegrado ningún policía por mí, pero me boletearon en todos los medios de comunicación. En la W tocó conseguir una entrevista el 3 de febrero del 2016 de más de media hora explicando que yo no he comprado ningún juez de la República. El propio libro de Vicky Ávila, la periodista, llamado En honor a la verdad, en su página 204, menciona, sin lugar a dudas, que la Inspección General de la Policía infiltró mi esquema de protección y pretendía meterme a mí, judicializarme en el expediente de interceptación ilegal a periodistas por mi condición de periodista digital. Y ahora resulta que hay una serie de quejas de manera repetitiva. Acabo de ser notificado de una queja también en Bogotá, porque simplemente un testigo expresó, y esto pues si bien no tiene relación con esta queja, pero sí necesito comentárselo de manera muy breve a su señoría, para que se haga un contexto de qué es lo que está pasando frente a Daniel Giovanni Neira Ríos. Un testigo, un perito dijo, en Facebook no hay homónimos, es decir, que según un perito para sancionar a un policía, no hay en Facebook dos personas que puedan llamarse igual. Su señoría, antes de empezar la diligencia de una ampliación de declaración de ese perito, yo abrí un Facebook al nombre del perito. Y el único comentario que tiene esa página de Facebook, evidentemente falsa, porque no está abierta a nombre de otro, dice, este perfil se apertura con el objetivo de demostrar que sí pueden existir homónimos en Facebook y que cualquier persona puede abrir un Facebook a nombre de otra. Es decir, que este perfil tiene exclusivamente una finalidad de ejercicio pedagógico dentro del ejercicio de la libertad probatoria. Eso se abrió como a las 11 de la noche porque la diligencia era el otro día a las 8 de la mañana. Su señoría, me abrieron disciplinario. Y me abrieron disciplinario porque consideraron que yo estaba suplantando personal de la policía, porque simplemente descalifiqué las calidades del perito mostrándole con prueba en mano un ejercicio netamente pedagógico de libertad probatoria, que el perito mentía. Y ya eso me generó un proceso disciplinario, como todos nos han generado proceso disciplinario a todos los abogados que venimos litigando en un escándalo llamado la Comunidad del Anillo, en donde el 3 de abril del 2016, a través de Séptimo Día en un programa de manera pública, yo denuncié cómo prostituían a mis entonces compañeros oficiales de la policía cuando yo pertenecía a esa institución, y esa salida en ese programa y de convertirme en testigo en ese expediente ha sido la maldición en el ejercicio de mi profesión. Y debo hacer referencia a esto, señoría, porque es que el señor teniente coronel que coloca la queja es nada más y nada menos que la persona que destituyó al capitán Ángelo Palacios Montero de la Comunidad del Anillo. Y debo decir, su señoría, que también es la persona que viene siendo señalada e investigada por favorecerle al hermano del general Palomino en un proceso de investigación que se adelantaba en su contra. Y debo decir, su señoría, que ese mismo inspector es la persona que viene siendo investigada por favorecer al capitán Lazo, que era el ayudante del general Palomino. Y debo decir que el general Palomino estuvo en el centro de ese escándalo en la Comunidad del Anillo, al punto que eso le generó su renuncia al cargo. De allí que entonces eso explicaría por qué ahora el suscrito pues viene siendo objeto de esas arremetidas judiciales. Afortunadamente a mí me investiga el Consejo Superior de la Judicatura de Magistrados Independientes, donde me investigaran a la misma policía hace rato estaría sancionado. Pero es por eso que mientras el señor inspector manifiesta que mi oficio del 2 de febrero, esto es el oficio 035-2017, es injurioso, porque le pido a él, abro comillas, sin el ánimo de entrar a generar una nueva polémica con el señor coronel Moreno Velandia, como las que son de conocimiento nacional, como las que se presentaron con otros abogados y en otros casos, como el del señor capitán Ángelo Palacios y el señor capitán John Jorge Lazo, donde usted también es un juez disciplinario, simplemente le estoy formal y muy respetuosamente reclamando desde hoy 2 del 2 del 2017 que asumo mi labor defensiva en el proceso regido 2017-3, que las actuaciones disciplinarias del citado proceso se hagan dentro del estricto marco normativo, aspirando a que no se sigan presentando novedades como la del día de hoy, pues no podría ni siquiera pensarse que para poder tener acceso a un expediente que debía permanecer en la Secretaría por su propia orden de la autorizada audiencia, se tenga que pedir cita previa para poder encontrar al sustanciador y poder solo así revisar el expediente, cierro comillas. ¿Dónde está la injuria ahí? ¿Dónde está la maniobra desleal? ¿Dónde está la mentira? Simplemente le estoy diciendo al inspector que como él ha tenido una serie de escándalos en donde ha quedado en tela de juicio su situación como juez, yo le pido desde ese mismo día que me posesiono que por favor hagamos las cosas dentro del estricto marco normativo, que no me toque pedir cita previa para mirar el expediente, y esa exigencia de garantías procesales, como se llama el oficio,
no puede ser objeto de sanción disciplinaria. Por el contrario, si alguien debe ser investigado aquí, es el señor inspector, en base en lo que aquí he expuesto y claramente evidencia que yo simplemente estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera, aunque eso a mí me haya generado, como lo dije recientemente, hasta que haya tenido que andar en vehículo blindado porque me han lanzado granadas a mi sitio de residencia, porque me han llegado panfletos, porque me han dado bala, porque eso ha generado un nivel de riesgo extraordinario que, pues según pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección, ya volvió a ser ordinario desde el día que el general Palomino salió de la Policía Nacional. Entonces, como ya no es director, ya yo no corro tanto riesgo, según la UNP, y es por eso que pongo a consideración suya, su señoría, si realmente la queja que presenta el señor inspector raya con lo disciplinario o si simplemente es, como yo le he venido anunciando, una cortina de humo para tapar todas las irregularidades que incluso rayan con lo delictivo, que no han sido simplemente comentarios sueltos del suscrito, sino que se las he planteado a él mismo y que me ha traído a mandarla con copia a las autoridades, porque estoy seguro de que lo que he escrito ahí no está alejado de la realidad. Y por tanto, si por decir la verdad, si por exigir garantías, eso va a ser causal de sanción disciplinaria, pues no habría nada que hacer, y creo que ejercí la profesión incorrecta, porque hasta donde yo aprendí en la universidad, uno se vuelve abogado para defender derechos y garantías procesales, y por lo tanto eso estoy haciendo. Y si soy conocedor de una presunta comisión del delito, debo ponerle en conocimiento de las autoridades. Usted podrá ver, su señoría, que en ese oficio del 2 de febrero no hay groserías, no hay madrazos, no hay términos descorteses, simplemente es: señor inspector, respeten las garantías de mi cliente. Y frente a eso, su señoría, pues tendría bastante, tengo planteada, solicitar alrededor de 35 pruebas que demostrarán evidentemente que quien debe investigar es al inspector en su condición de abogado. Pues no lo podría investigar la policía porque él es abogado y está actuando como juez disciplinario en ejercicio de su profesión. Pero por ahora, su señoría, pongo a su consideración de la manera más respetuosa, solicitándole que decrete el archivo de esta diligencia por considerar que aquí no hay una situación realmente que permita emitir una sanción o continuar con la actuación. Sería un desgaste en la sala disciplinaria, porque ni la queja contiene situaciones irregulares, ni mucho menos los abogados tenemos prohibido el uso de las redes sociales. Mucho menos cuando a través de las redes sociales yo ejerzo periodismo. Muy seguramente su señoría habrá podido notar que en el memorial que remití a su despacho, como lo hago en todos, debajo de mi nombre en el membrete dice abogado, coma, administrador de empresas, coma, y periodista digital. No en vano tengo en YouTube un canal llamado Prensa Digital, que está cercano a los 40.000 suscriptores, que son mis 40.000 oyentes, y que evidentemente me he convertido en la persona con más seguidores en esa red social en el departamento del Tolima, y uno de los principales a nivel nacional. De allí que no puede limitarse que por ser abogado no pueda hacer el ejercicio del derecho fundamental y constitucional de brindar información veraz, de intercambiar información con las personas que siguen mis redes sociales, y que evidentemente aquí he leído los dos trinos, y que son dos trinos que no afectan en nada ni el normal desarrollo del proceso ni el decoro de la profesión. Es más, anoche hice unos nuevos trinos diciendo claramente que hasta el inspector me acusa de tener contacto con Colombia Diversa, y le pregunto públicamente a Colombia Diversa si es cierto que tiene contacto con todos mis procesos. Eso es mentira, ellos nunca han intercedido en ningún proceso. Pedí un apoyo en tema de asesoría, por eso lo envío a ella. Digo: ojo, mira, que hay una persona de la condición que ustedes protegen y está siendo objeto de una serie de señalamientos, se le acusa de que le tocó el pipí a un señor, y resulta, su señoría, que el cargo disciplinario que le imputa al inspector, al señor Teniente Barbosa, es nada más y nada menos que el cargo de privación ilegal de la libertad en materia disciplinaria. Y dice que no existió, dice en el auto, que le imputa ese cargo porque no existe la más mínima posibilidad legal de que el teniente haya conducido a esa persona a la estación de policía. Su señoría, como lo ofreció el propio inspector de policía, el expediente permite ver que el teniente Barbosa se llevó a ese ciudadano a la estación de policía porque estaba consumiendo marihuana al lado de una menor de edad en un sitio donde 8 días antes habían masacrado a una menor en Algeciras, Huila. Y sin embargo el inspector considera que eso es una privación ilegal de la libertad cuando le estaban garantizando los derechos a una menor. De allí, su señoría, que como yo entro de una vez a
indagar sobre todo lo que está el trasfondo del procedimiento y no permití que la sanción se impusiera en la velocidad que estaba proyectada, sacaron al teniente por discrecional violándole la presunción de inocencia y ahora pues tengo que andar contestando este tipo de señalamientos. Debo decir que mi compromiso con los procesos es tal que recientemente la vía Rovira y Ibagué estaba taponada y como se me notificó el desarrollo de una audiencia a menos de 48 horas de realización dentro de ese proceso, me tocó conectarme con el pésimo internet de Rovira a través de la estación de policía de ese municipio con tal de participar de la diligencia. No existe juez en el mundo, bueno, en Colombia, aunque tengo unos casitos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no existe ni siquiera un juez, uno, que llegue a decir, sea disciplinario, penal, que llegue a decir que el suscrito defensor le haya torpeado un proceso por dilaciones injustificadas o por uso de recursos que no tengan sustento. Que ahora haya algún recurso que no haya prosperado, señoría, eso es lo normal del desarrollo de la profesión, pero ya he aclarado incluso cuáles son las dos únicas recusaciones que han tocado el expediente del inspector. Una, porque cambio de 10 días se gastó 7 meses, ya no es culpa mía, es culpa de él, que ha sido negligente en el desarrollo de su labor y se demora casi como el 700% del término, y me tocó recusarlo. Y frente aquí el tema del fraude procesal, que tocó recusar el de primera instancia y tuvo que resolver la segunda. Pero, debo decir, se me escapaba que dice el señor inspector que yo ataco a la Policía Metropolitana de Ibagué a través de los medios de comunicación. Sí, su señoría, eso es cierto. Yo ataco a la Policía Metropolitana, pero yo no la ataco porque sean ataques de ejercicio de mi profesión como abogado. El único ataque, si es que así se le puede llamar, que ha recibido la Policía Metropolitana de Ibagué de mi parte, es la publicación en mi canal de YouTube Prensa Digital de un audio en el cual el subcomandante de la Metropolitana le decía a sus subalternos, abro comillas, ustedes son una manada de maricas que viven al culo mío oliéndome los pedos, cierro comillas. Y ese audio del subcomandante de la Metropolitana maltratando a su personal subalterno fue el audio que publiqué, que los medios de comunicación regional y nacional pues ampliaron la noticia y ese ha sido el único ataque, si es que así se le puede llamar, que se haya hecho de mi parte a la Policía Metropolitana de Ibagué, que no tiene nada que ver con mi profesión porque no defiendo ni al coronel, ni soy el abogado de la persona, de la fuente que me pasó la información, ni mucho menos de ningún policía que tuviera participación en ese escándalo. Pero, simplemente doctor, es el ejercicio paralelo de una profesión. Y creo que con eso ya ha terminado su señoría, dejando claro que ha atacado todos los componentes de la queja. Muchas gracias. Bueno, doctor, con relación a las manifestaciones que se hacen en el informe que rinde el señor Teniente Coronel, se hace relación a la situación con la doctora Marta Lucía Trujillo Medina, que era la anterior abogada defensora. Usted ha manifestado que las razones por las cuales usted considera se habría podido de alguna manera presionar a la abogada es por las fechas que se colocaban para las audiencias y que eran muy cercanas. ¿Usted podría informar al despacho, diferente de esa situación, qué otras razones tenía usted para hacer dicha afirmación? Su señoría, la afirmación se dice, fue obligada, y obligada es, no quiere decir que haya sido una actitud delictiva, es simplemente que el escenario que se le plantea es lo que hace que se vea obligada a renunciar, como yo estaría obligado a renunciar en el momento en que no me permiten acceso al expediente. De allí que ese tema de las diligencias, a ella se le presentó, tengo entendido, una calamidad familiar o una situación similar y que pidió que pues hubiera consideración por parte del despacho para poder atender esa situación. Le dijeron que no, que el despacho no podía parar las diligencias porque tenía que continuar, porque era un caso prioritario. Entonces, frente a esa situación, pues, quien podría darnos más luces frente a las consideraciones que se dio es precisamente el investigado. Él me mostró en su ocasión, no lo tengo aquí a la mano, pero muy seguramente el teniente lo guarda todavía, una conversación entre el teniente investigado y la abogada, donde la abogada le dice, mano, así, palabras textuales, mano, me toca renunciar porque usted en ese caso lo quiere joder, ahí no hay nada que hacer. Algo así es lo que dice el entrecomillado. Yo no lo planteé dentro de mi oficio, ni pedí el pantallazo porque ahí sí no quise violar esa reserva que existente entre la abogada y el procesado, pero en última sería el propio teniente Barbosa quien podría explicar sin lugar a dudas cuáles fueron las razones reales que le expuso la abogada a la hora de presentar la renuncia. El proceso al que hacemos mención y en el que usted actúa como apoderado del teniente Barbosa, del teniente Álvaro Barbosa Arenas,
¿Ese proceso en qué etapa procesal está? Está en... Ay, se fue. Pero ¿Aló? no hay video, pero tenemos audio. Ah, bueno, su señoría, sí, qué pena ahí, no sé qué pasó aquí, pero estoy hablando solo. Su señoría, Sí. le comentaba que ese proceso se encuentra en etapa de audiencia. O sea, hubo Disciplinaria es citación. pública, es decir, que cuando yo me posesiono, ya había auto de citación de audiencia, ya estaba solamente pendiente la instalación, es decir, el proceso ya era público. Se han hecho alrededor de 7 u 8 sesiones de audiencia, donde incluso mientras se me señala de no colaborar con el proceso, me ha tocado esperar a testigos hasta por media hora, 40 minutos y 3, 4 citaciones fallidas. Pero el proceso en la actualidad está pendiente de un dictamen psiquiátrico que se le ordenó practicar al señor Teniente Barbosa, teniendo en cuenta que al parecer el señor presenta alguna situación de inimputabilidad relacionada con temas sexuales. Bueno, perfecto. Doctor, entonces, hasta ahí su versión. Bueno, ¿tiene algo más para agregar a su versión? No, su señoría, quedaría pendiente un tema de las solicitudes probatorias, que será Sí. en el momento que Sí, doctor. sea, Entonces, considere oportuno realizar ello. bueno, doctor, entonces pasamos a esa etapa y le concedemos el uso de la palabra para que usted eleve la solicitud de pruebas que pretende hacer valer, indicándole, doctor, la conducencia y pertinencia que usted debe tener en cuenta para su solicitud. Bueno, su señoría, muchas gracias. En primera medida, como prueba número 1, bueno, sí, se fue el video. Déjame un segundito, señoría, que llegó aquí el señor ingeniero. Ahí, ¿su señoría me escucha? Sí, sí, señor, ya lo escuchamos y estamos... Bueno. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, le decía a su señoría que como primera solicitud probatoria, está mirando donde no era. Le solicito muy respetuosamente escuchar en declaración al periodista Enrique Tapias del noticiero Noticias 1, con el propósito de que este profesional de la prensa informe sobre todas aquellas situaciones de irregularidades judiciales en los que se ha visto inmiscuido el señor Teniente Coronel Moreno Velandia, dada su condición de informante, con el propósito de que precisamente mostrar que cuando se le plantea en el oficio del 2 de febrero una serie de situaciones relacionadas con escándalos nacionales en los que se ha visto él involucrado, esto es, en cuanto a lo del capitán Angelo Palacios y el capitán John Jorge Lazo, esa información que se consignó por parte del suscrito en el oficio donde se pidieron garantías no es una situación inventada, sino que tiene un sustento probatorio de conocimiento nacional, como lo es precisamente la exposición de una noticia cuyo enlace envié la noche anterior al despacho, con la publicación que es de conocimiento nacional. De allí que esta prueba es conducente y es pertinente, incluso útil en tanto serviría para probar que la información publicada o consignada, mejor, en el oficio 035-17 del 2 de febrero, donde se hace petición al señor coronel de que formal y respetuosamente la labor nuestra sea exclusivamente enmarcada dentro de las normas legales por los antecedentes que se tienen, precisamente son antecedentes que sí son ciertos y que por tanto no serían injuriosos. De allí que el periodista Enrique Tapias, que es la persona que le ha hecho seguimiento a los casos del coronel Moreno y que incluso posee las grabaciones en donde por así decirlo, se negocian los fallos que profiere el señor coronel Moreno, es decir, donde se escucha cómo dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer y cómo se manipulan las decisiones disciplinarias, esas grabaciones las posee el periodista Enrique Tapias. De manera subsidiaria, en caso de que su señoría considere que sería engorroso traer a declarar al señor periodista, le solicito muy respetuosamente se tenga entonces como
prueba el enlace que le fue enviado al despacho a través del correo de la Secretaría de la Sala Disciplinaria, en donde precisamente no solo se ven las imágenes, sino se escucha claramente el audio de cómo el señor coronel estaría manipulando los procesos disciplinarios que son puestos a su consideración y que es precisamente lo que llevarían a que el suscrito pidiera la garantía procesal. Es decir, que para mí es claro que no es un proceso contra el coronel Velandia, pero que también, como lo que se pretende es mostrar que yo no lo estoy injuriando, sino que la solicitud de garantías basado en esos antecedentes tiene razón de ser, pues esa sería la manera de probarlo y eso demostraría pues que evidentemente no lo injurié. De allí que esa prueba pues es sumamente necesaria, su señoría. Como una segunda tema subsidiario, en caso de que así lo considere el despacho, por un tema práctico y de celeridad, el suscrito quemaría el CD y enviaría el video para que obre dentro de la carpeta. Como segunda prueba que se solicita, pues es pedir precisamente a la Policía Metropolitana de Ibagué el suministro de copia de todas las recusaciones que haya presentado el suscrito abogado en todos y absolutamente todos los procesos que yo haya tenido dentro de ese despacho, en atención a que se me viene señalando de hacer un uso masivo, irresponsable, mentiroso y desleal de recusaciones en ese despacho, al punto que se cita en la queja como un antecedente en mi contra. Entonces, su señoría, pues qué mejor que mostrar que ese antecedente es falso, no existe. Y pues la manera de hacerlo es que, aunque se trate de una jurisdicción distinta, una territorial, una competencia distinta a la suya, de todas maneras, su señoría, eso serviría para hacer más o menos probable la veracidad o no de la queja presentada por el señor coronel Moreno, para que en su momento, si su señoría lo consideraba pertinente, pues pueda compulsar las copias si alguien lo considera. Pero la manera de demostrar que la queja es una queja temeraria, la presentada por el inspector, pues es pedirle a la Oficina de Control Disciplinario de la METID que remita copia de todas las recusaciones que se hayan presentado por parte del abogado en cualquier proceso, para de esa manera poder demostrar que ha sido solo una. Pero, doctor, hace relación... pues, le pediría... Doctor, la prueba que se está pidiendo es a la Policía Metropolitana de Ibagué. De Ibagué. Dado a que, sí, Oficina de Control Disciplinario, exactamente. Teniendo en cuenta que se me acusa de presentar recusaciones masivas en ese despacho. Entonces, por eso le hago la claridad a su señoría que, si bien no está dentro de la competencia territorial suya, las irregularidades que se han podido presentar en Ibagué sí sirven en este proceso para mostrar que es falso lo que el coronel está diciendo en la queja que fue puesta a su consideración. Es decir, que no ha existido una fábrica de recusaciones. Adicionalmente, su señoría, pues, como prueba número 3, es pedirle a la inspección delegada de la región 2 de policía con sede en Neiva, que dirige precisamente el coronel Moreno Velandia, que remita copia de todas y cada una de las recusaciones que haya conocido ese despacho que hayan sido presentadas por el suscrito abogado. La conducencia, la pertinencia y la utilidad de esa prueba es exactamente la misma que la anterior. Es decir, ya se está atacando con esta prueba que pido, la número 2, lo de las recusaciones de Ibagué. Pero como él anuncia también que yo he venido interfiriendo de manera irresponsable, mentirosa y desleal en los procesos que él conoce, pues estoy pidiendo entonces también que se remita copia de las recusaciones que se hayan presentado dentro de la inspección delegada, para con eso demostrar, uno, que no es una presentación sistemática de recusaciones, es decir, que no se está haciendo uso irresponsable de esa posibilidad jurídica de esa institución. Y dos, para mostrar que las recusaciones, contrario a como se me señala en la queja, son recusaciones que han tenido un fundamento legal claro y contundente, que no han sido recusaciones de una hoja, ni por pasar el rato, sino que han sido recusaciones donde claramente se invoca cuál es el sustento y cuál es el normativo y cuál es el sustento argumentativo. Entonces esa sería la tercera prueba para mostrar que el teniente coronel miente en su queja. Como prueba número 4, es pedir, su señoría, muy respetuosamente a la Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima información acerca de si se adelantan o no procesos penales en contra de miembros de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Ibagué, exactamente... a ver qué pasa. Exactamente del señor subintendente Cabrera,
y el señor teniente Néstor Salazar Párraga. Ello con el propósito, su señoría, de demostrar que no es cierto que el suscrito ande haciendo afirmaciones descalificatorias ni injuriosas contra los funcionarios de ese despacho, sino que por el contrario se presentó una denuncia seria con pruebas que evidentemente demostrarían que la queja presentada por el coronel Moreno carece de veracidad. Es decir, en este caso estaríamos en el mismo escenario. No es un tema de competencia territorial porque estaríamos hablando de irregularidades de Ibagué, pero sí serviría esta prueba para que su señoría constate si es cierto o no que el suscrito descalifica a la oficina de Ibagué, o si por el contrario lo que se ha presentado son denuncias serias bajo la gravamen de juramento y ante la autoridad competente que correspondía para ese caso. Entonces por eso se solicita como prueba número 4. Espere, como prueba número 4 es oficiar a la Dirección Seccional de Fiscalía del Tolima para que remita Sí, copia de los procesos penales que se adelantan al subintendente Cabrera y Salazar Parra. Y sí, señora, y al teniente Salazar Párraga, por denuncia interpuesta por el suscrito en la... Usted es para de el esa denunciante manera... allí. Usted ¿Cómo, es el señora? denunciante. Usted Sí, es el señora. denunciante. Sí, su señoría. Ello pues sería bueno hacerle la claridad a la fiscalía para que de pronto si no tienen procesos relacionados con otras cosas, pues no nos vaya a engrosar el proceso. Y allí pues su señoría, esta prueba pues evidentemente es pertinente, conducente y útil en tanto le aporta al expediente elementos de juicio que permiten ver que no se trata de un tema injurioso, sino un tema de mi obligación como ciudadano de poner en conocimiento las irregularidades ante las autoridades competentes. Adicionalmente, su señoría, como prueba número 5, le ruego pedirle a la Fiscalía, pero seccional Huila, el suministro de copia de los procesos penales que se adelanten en contra del señor teniente Moreno Velandia, es decir, el esposo, el informante en este caso, con el propósito de determinar con ello que no es cierto que se trate de una actitud injuriosa, sino que simplemente el suscrito puso en conocimiento una irregularidad que observó dentro del proceso disciplinario en el que estuvo como defensor técnico. Entonces ello permitiría mostrar dentro a su señoría que no se trata de actitudes descalificatorias ni mentirosas, sino que con prueba en mano se le expuso a la Fiscalía cuáles son las irregularidades que deben ser objeto de investigación. ¿Es usted el denunciante allí? Sí. Sí, señora. Sí. Continúe, doctor, gracias. Su señoría, se escuche, le solicito como prueba número 6, se escuche en declaración al señor teniente oficial que está como investigado dentro del proceso disciplinario que generó esta compulsa de copias, por así llamarla, y pues que sería la persona encargada de contarle a su señoría cuál ha sido las razones reales de renuncia de su abogada. Al menos él podrá indicar cuáles son las razones que la abogada le expuso, eso teniendo en cuenta que en los expedientes, al igual que en los cargos públicos, muchas veces a la persona prefiere renunciar con un tema diciendo es una situación personal, o sea, haciéndolo con formalismos, pero tras eso hay otra realidad. Y por eso, como el teniente Álvaro Barbosa fue quien lo contrató a la doctora, y adicionalmente pues es la persona quien le podía exigir explicaciones a la profesional del derecho sobre cuál es el motivo de la renuncia, pues es él la persona que podría indicarnos cuál es el contenido de esas conversaciones que él haya tenido con su apoderada, para que le cuente esa parte que yo le estaba expresando en mi versión libre, en cuanto a que la abogada le expresó que al teniente lo querían joder, creo que fueron los términos que usaron. Ellos harán su conversación. Por tanto, no pudiendo yo traerlos aquí a colación, sería la persona encargada de suministrar esa información por haber sido uno de los interlocutores. El teniente Álvaro Barbosa puede ser localizado a 8956, esto en caso de que su señoría llegase a decretar la práctica de esa prueba. Adicionalmente, como se me está señalando, su señoría, el hecho de que el suscrito estaría violando
el secreto profesional que tengo con ese cliente, pues sería él la persona idónea para que, legitimado él, para decir si se le considera que se le violó o no el secreto profesional de aquello que le hubiera confiado al abogado, pues es la persona que determine si se violó o no afectado como titular de los derechos, y así que esa prueba es consistente, pertinente y útil. Adicionalmente debo decir, su señoría, que ese señor oficial retirado puede ser ubicado a través del correo electrónico 58@hotmail.com, es el correo a través del cual me comunico constantemente con el... Espérame un segundito, doctor. ¿Cómo? @hotmail.com. Es el correo que el señor oficial retirado pues me manifestó que a través de él hiciera llegar todo lo que tenía que ver con el proceso en el que lo representa, y por tanto pues en ese correo recibiría notificaciones. Adicionalmente, señoría, le solicito muy respetuosamente se ordene la incorporación a este proceso de la totalidad del expediente con radicado Regi 2-2017-3, con el propósito de que pues se pueda, el Consejo Superior de la Judicatura pueda analizar cuál ha sido el comportamiento de suscrito apoderado, no solo en el ejercicio de la emisión de memoriales, sino adicionalmente, como ahí se trata de una audiencia oral, pueda analizar claramente cuál ha sido incluso el vocabulario empleado por el suscrito apoderado dentro de ese proceso, y de esa manera determinar si efectivamente, como lo dice el inspector, yo he venido interfiriendo, he venido siendo desleal, si he venido siendo respetuoso dentro de ese proceso, o si por el contrario, como lo expuso en mi versión libre, que miente el señor inspector, porque al contrario, el suscrito siempre ha tenido una actitud colaboradora y leal con el expediente. Entonces, pues el hecho de que llegue toda la copia de ese proceso a su despacho, siendo un proceso que ya está en etapa pública, sería una prueba pertinente, conducente y útil en atención que, uno, el proceso es público y su señoría, al tenerlo en sus manos, podría mirar desde cuándo se levantó la reserva del proceso y confirmar que cualquier entrega de información del expediente no viola la reserva sumarial y no va en contrariedad del ejercicio de la profesión. Adicionalmente, podría demostrarse ahí que sí es cierto que el quejoso de ese identitario policial puso en conocimiento una situación de violación de derechos humanos que el inspector se negó a investigar de manera oportuna, lo que corroboraría la información que yo di en la versión libre. Y adicionalmente, pues el tema de comportamiento del abogado pues es fundamental para que su señoría pueda hacer el análisis de cuál ha sido mi labor profesional. Y adicionalmente, su señoría, pues esa prueba es pertinente y útil en atención a que en ese proceso declaró el señor comandante del Departamento de Policía Huila, quien expresó bajo grave juramento que él sí tiene problemas de tipo personal con la persona que estaban investigando, es decir, con el teniente Barbosa, lo que justificaría aún más porque el suscrito pidió el tema de garantías procesales en ese expediente, porque el propio coronel reconoce en una declaración que rindió allí que sí tiene problemas de índole personal con el teniente Barbosa. Entonces, pues eso corroboraría porque es importante que ese expediente llegue a sus manos, su señoría, como prueba. Adicionalmente, ahí se probaría que no he presentado recusaciones en ese proceso. Adicionalmente, su señoría le solicitaría que se ordenara al comando del Departamento de Policía Huila emitir copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese recinto, con el propósito de determinar si fue cierto o no que el suscrito apoderado hizo presencia el día 2 de febrero en las instalaciones de ese comando de policía. ¿Cuál es el propósito de esa prueba? Es decir, ¿cuál es su utilidad, su pertinencia en este expediente? Su señoría, no es otra distinta a mostrar que sí fue cierto que el suscrito se acercó personalmente a las instalaciones del comando a pretender revisar la copia del expediente, a tener acceso al expediente es decir, que esa prueba sería fundamental para mostrar que lo que yo escribí en el oficio del 2 de febrero del 2017, esto es el oficio número 035-17,
sí es información veraz, sí es información cierta. Sí tenía razón el defensor técnico del teniente Barbosa en pedir garantías procesales por la negativa de acceso al expediente. Entonces, ¿qué mejor manera que mostrarlo que a través de las cámaras de seguridad del comando del departamento de Policía Huila, donde funciona la inspección general? Esto es, en caso de que hayan varios comandos y tal vez para evitar equivocaciones, el comando ubicado en la calle 21 Sur, número 6-235 de la zona industrial. A ese comando es que estoy haciendo referencia. Y debo decir de manera... Doctor, espérense, calle 21 Sur, número 6. Guión 235. Sí. Zona industrial de 235. Neiva. Y de manera subsidiaria, señoría, en caso de que la policía, como ha sido costumbre, en caso de material probatorio que no les conviene, digan que las cámaras no grabaron, entonces de manera subsidiaria le rogaría el suministro oficiar a la concesión que administra los peajes entre Espinal y Neiva, con el propósito de que certifiquen si para esa fecha 2 de febrero del 2017 pasó por los peajes el vehículo de placa camioneta Gran Vitara de color blanco, que es el vehículo asignado a mis labores, su señoría. De allí que en caso de que la policía niegue que yo participé, que yo hice un encuentro físico allá con la inspección, y que llegue adicionalmente a decir que las cámaras no grabaron, pues existiría esa prueba subsidiaria consistente en verificar con las cámaras de los peajes. ¿Ello cuál es el propósito? Que demostrar, su señoría, que evidentemente el suscrito sí hizo ese traslado desde Rovira, Tolima hasta Neiva para verificar el expediente y que le fue impedido el acceso al mismo. Por eso se pide solamente de Espinal Neiva, porque sería de tal manera que no sea tan infructuoso la obtención de la información, y que como la de Neiva a Espinal es una sola concesión, pues es más fácil, porque la de Gualanday, que es el otro peaje, ese en Tolima lo maneja una concesión distinta, y para no enfrascarnos en esas peticiones, creo que un peaje lo certifique será suficiente. Adicionalmente, su señoría, le solicito como prueba se oficie a la Oficina de Atención al Ciudadano del Departamento de Policía Huila, con el propósito, su señoría, de que ese despacho, que es el encargado de recepcionar todas las quejas contra policías en el Huila, remita copia de todas las quejas que haya podido presentar el señor teniente Alba. ¿Cuál es la conducencia, la pertinencia, la utilidad de esa prueba que se solicita? No es otra, su señoría, que mostrar que el suscrito defensor, al hacer la solicitud de garantías procesales, tenía elementos de juicio suficientes para mostrar que sí existe un acoso laboral dentro de la Policía Nacional, que claro, es de conocimiento del suscrito que su señoría no está investigando un acoso laboral al teniente Barbosa, pero como el señor inspector delegado se está quejando de ese oficio que yo radiqué el 2 de febrero y se queja de que yo mando copia a todas partes, y en una de esas copias dice, en la de Colombia Diversa y la de la Comisión Interamericana, que yo hago mención a un acoso laboral, pues la manera de mostrar un posible acoso laboral es nada más y nada menos que el suministro de las quejas que haya presentado el propio teniente Barbosa contra sus superiores. Esa es básicamente la situación que obliga a pedir ese elemento material probatorio. Espéreme, doctor, usted está pidiendo que oficiemos a la Oficina de Atención al Ciudadano del Departamento de Policía Huila para que remita las quejas que presentara el teniente, que es el disciplinado en el proceso de la policía. Contra sus superiores, contra todos sus superiores en ese departamento, dado a que él ha presentado quejas contra el coronel Moreno y contra el coronel comandante del departamento, y creo que contra otros superiores, porque incluso hasta lo dejaban por fuera en el alojamiento, no le daban llaves ni siquiera de su propia habitación. Entonces, pues ese tipo de quejas mostraría por qué el suscrito pidió el apoyo de Colombia Diversa y de la Comisión Interamericana, lo que generó el malestar del coronel Moreno,
Y es precisamente eso lo que permitiría mostrar por qué se remitieron las copias. Es decir, que yo no remito copia porque está en papel, sino que tenía suficiente argumentación para hacerlo. De allí que por eso se pida esa prueba, su señoría. Adicionalmente, solicito como prueba se oficie a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Tolima con el propósito de que esa entidad certifique si el suscrito abogado ha sido objeto de queja procedente de la Policía Metropolitana de Ibagué. ¿Cuál es la conducencia y la pertinencia y utilidad de esa prueba, su señoría? Que el señor inspector delegado ha expresado de manera mentirosa en su queja que el suscrito tiene antecedentes relacionados con situaciones irregulares con esa Policía Metropolitana de Ibagué. Y la entidad encargada de certificar si yo tengo antecedentes o no relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de mi profesión con esa Oficina Metropolitana de Ibagué, pues es nada más y nada menos que el Consejo Superior de la Judicatura Tolima, que sería el competente para decir si la Policía Metropolitana me ha puesto o no una queja relacionada con alguna situación irregular allí. Esas son las pruebas que por ahora se solicitaría. Tenía unas pendientes, pero pues declino de ellas porque considero que con las actuales serían más que suficientes, su señoría. Bueno, el despacho va a hacer un receso para efectos del decreto de pruebas y atender otra diligencia que estaba fijada para las 10 de la mañana y nos hicieron presencia todos los investigados y entonces poder continuar con la presente. Su señoría, escúcheme, ¿la reanuda a qué horas? Tengo audiencia ahorita también pues a las 14 con una formulación de imputación con medida de aseguramiento aquí en Ibagué. 10 minutos, doctor. Ah, bueno, su señoría, creí que era más tiempo. Bueno, gracias. No, porque no llegaron. Entonces...